¿Qué tal? Soy el profe Gonzalo de Rosario y como este 2022 se cumple el centenario de Trilce, el poemario prácticamente que inauguró la literatura de vanguardia en Latinoamérica, en el Perú, ¿no? De César Vallejo, eh, voy a compartir tres poemas de corte erótico, una breve explicación después, un breve comentario en donde recordaremos por qué este libro de César Vallejo, Trilce, no solamente es una de las cumbres de la vanguardia en Latinoamérica y en el mundo, sino sobre todo fue una cumbre del erotismo en la literatura peruana, quizás uno de los iniciadores de esta vertiente en la poesía peruana, que después ya ha tenido notables seguidores también, pero que Vallejo fue uno de los primeros, sino el primero que rompió esa puerta, esa ventana así con una piedra gigante y comenzó a hablar de sexo en la literatura peruana, ¿no? Frente al conservadurismo que ahora, 100 años después, sigue imperando en este país tan hipócrita y doble cara. Imaginemos cómo hubiese sido, cómo fue el conservadurismo que atacó a Vallejo hace 100 años atrás, ¿no? Hasta la cárcel lo metieron, ¿no? Bueno, antes de publicar el libro fue eso, pero veamos cómo reaccionan, pues, siempre los críticos, los censores, frente a este tipo de literatura que va apuntando hacia otras perspectivas. El poema 9 de Trilce dice, busco volver de golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción, de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todo había verdad. Busco volver de golpe, a su halago, en veto bolivarianas fragosidades, a 32 cables y sus múltiples se requintan pelo por pelo, soberanos belfos, los dos tomos de la obra. Y no vivo entonces ausencia ni al tacto. Fallo volver de golpe. No ensillaremos jamás el toroso babeo de egoísmo, y de aquel udil mortal de sábana. Ves que la mujer esta, cuánto pesa de general, y hembra es el alma del ausente, y hembra es el alma mía. ¿Mm? ¿Qué es lo de distinto, lo diferente que tiene este poemario? Para comenzar en Trilce, Vallejo ya rompe completamente con el tema de la métrica, la rima y el ritmo, se manda con el verso libre, pero principalmente la forma en la que escribe. Busco volver de golpe, busco volver, coloca tres Vs y la palabra busco la escribe con V. Esta V no necesariamente tiene influencia única y exclusivamente cubista, ¿no? Vallejo se burlaba de la moda esta de los poetas que se pretendían vanguardistas solo porque colocaban palabras como jazz, como cinema, ¿no? Como automóviles, palabras de corte, entre comillas, futurista, y eso ya volvía a la poesía contemporánea, a la poesía de vanguardia. Vallejo se burlaba de ellos, decía eso es pose, ¿no? Casi como se burlaba de los surrealistas también, ¿no? Que los llamaba simplemente que eran como una cáscara, ¿no? De la vanguardia, no había realmente un cambio desde el fondo, ¿no? Y desde la forma de pensar y de sentir, ¿no? Cuando Vallejo coloca Busco Volver, no es solamente un artilugio cubista, lo que Vallejo está ilustrando es una vulva. Por eso acá dice sus ojos hojas anchas, su válvula, que se abre en suculenta recepción. Vs. ¿Ah? Está graficando una vulva, una mujer, pero obviamente utilizando en vez de busco volver, ¿no? Vean cómo Vallejo entonces está completamente experimentando y jugando con el lenguaje, ¿no? Pero claro, uno tiene que comenzar a darse cuenta de esto también, no necesariamente escribe las tres Vs o escribe la palabra busco no con B sino con V porque quiera dárselas de revolucionario, de vanguardista, sino que principalmente porque está transmitiendo
Un sentimiento que no estaba en la literatura peruana antes. ¿Ah? Revisemos eso. Muy interesante ello. Donde también está ese tipo de vanguardia y donde la lleva a la experimentación lingüística hacia otros niveles es en el poema 13, aquel que dice, pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ante el lijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso, pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos. Oh estruendo mudo. Oh demoneuse. ¿Cómo se diga esta última frase? Vallejo inventó esta palabra, estruendomudo, que después ya se volvió una editorial y esto, como muchos versos de Vallejo, o de Watanabe, o de Huidobro, etcétera. Pero lo curioso de Vallejo en este poema 13 es que arranca el primer verso diciendo, pienso en tu sexo. O sea, está imaginándoselo, está recordándoselo, de frente. Él no dice, mientras que Neruda estaba escribiendo sus 20 poemas de amor y una canción desesperada y diciendo, me gusta cuando callas porque estás como ausente, Vallejo se mandaba y de frente decía, "Oh, ¿sabes qué? Pienso en tu sexo". Entonces, ¿cómo no va a ser vanguardia eso? O sea, ¿cómo no va a ser renovador comenzar un primer verso de un poema, de uno de los primeros poemas de tu libro, aludiendo pues a una imagen sexual, coital, ¿no? Lo que estamos viendo acá en este poema es una descripción de un coito, de una relación, que culmina pues con el estruendo mudo, que sería una metáfora del orgasmo, ¿no? Un estruendo mudo, ¿no? Y lo mismo obviamente con Odum Neustre, ¿no? Digamos que es como que va y viene, digamos, se vinieron juntos, se podría decir, ¿no? Pero básicamente a eso es a lo que aludía Vallejo cuando decía que la vanguardia no tenía que ser simplemente una pose de colocar palabritas nuevas o palabras modernas para su tiempo, obviamente, sino que el cambio venía desde la índole del pensamiento, ¿sí? No solo la pose, sino que de frente, una verdadera vanguardia, una verdadera obra que renueve el lenguaje, tiene que usar de todas maneras, tiene que usar de todas maneras algo que remezca, que destruya las bases, ¿no? Sobre las que se está el pensamiento estructurado, sobre todo de un país, como les repito, tan conservador como Perú. Si este poema 13 se lo pone en una clase para hablar de Trilce, eh, obviamente escandalizaría a muchas personas, ¿no? Por eso solamente vemos que en los concursos de declamación se matan diciendo los heraldos negros y masa y piedra negra sobre piedra blanca hasta la insanía, ¿no? Y como si Vallejo no tuviera más poemas, ¿no? Y con este cerramos, que es el poema 30, más conocido como el poema Triple X de Vallejo. Quemadura del segundo, en toda la tierna carnesía del deseo, picadura de ají vagoroso, a las 2 de la tarde inmoral. Guante de los bordes borde a borde, olorosa verdad tocada en vivo, al conectar la antena del sexo con lo que estamos siendo sin saberlo. La basta de máxima ablución, calderas viajeras, que se chocan y salpican de fresca sombra, unánime, el color, la fracción, la dura vida eterna. No temamos, la muerte es así. El sexo, sangre de la amada que se queja, dulzorada, de portar tanto por tan punto ridículo, y el circuito entre nuestro pobre día y la noche grande, a las 2 de la tarde inmoral. Ya, aquí no puedo decir nada, mejor no digo nada de este poema, ¿no? El poema ya solito nomás dice, es muy explícito, ¿no? O sea, podemos imaginar por qué Vallejo tuvo que huir del Perú,
¿no? A París, porque acá no lo iban a entender, acá de tarde o temprano lo iban a acusar de inmoral a lo Baudelaire y lo iban a volver a reabrir su expediente y no iba a volver a salir del país, ¿no? Simplemente, ¿no? El Perú no estaba y no está tampoco preparado para una poesía de esta vitalidad y sobre todo con este mensaje tan fuerte, y con este mensaje para frente a todo el conservadurismo, este neoconservadurismo que existe en el país, poemarios como Trilce prácticamente son una patada en entrepierna a todas las personas que piensan que la cultura eh, simplemente tiene que ser servil ante digamos, el discurso hegemónico que nos dicta que lo políticamente correcto debe primar. Bueno, claro que sí, eh, pero esto es arte, esto es poesía. Eh, en la poesía se mide mediante la estética, no mediante necesariamente la ética, aunque sí. Lo que estamos viendo acá en este poemario es, en Trilce, es simplemente transgresión, ¿no? Y esa es la razón por la cual 100 años después se sigue valorando una obra como esta. Y 100 años después no se sigue entendiendo, no se sigue leyendo, y en los colegios muchas veces es resistida. Probablemente muy pocos sepan que este 2022 se cumple el primer centenario de este poemario, ¿no? Trilce de César Vallejo. Y espero pues que este breve video haya servido para que ustedes también se pongan a investigar, a chequear, a mostrar un poco más de interés por este gran poeta César Vallejo, que no solamente es el poeta del dolor, como ustedes lo han visto, también es el poeta del amor. Mm, Ustedes dirán, nos vemos la siguiente.